Hola amigos, vamos a definir qué es una operación binaria, qué es una estructura algebraica. Vamos a ver todos los tipos de estructuras algebraicas, grupo, anillo, cuerpo, etc. Hasta llegar a la estructura algebraica llamada espacio vectorial. Y luego hacer una demostración. Vamos a demostrar que el conjunto de los vectores en el espacio tridimensional con los reales representan o tienen la estructura de eso que vamos a definir que es un espacio vectorial. Así que no se lo pierdan hasta el final. ¡Arrancamos! ¡Ya! Y comenzamos con la definición de operación binaria. Voy a simbolizar con este asterisco una operación, pero podría ser cualquier símbolo. Decimos que asterisco es una operación binaria definida en un conjunto A no vacío, si y solo si la relación que le hace corresponder al producto cartesiano de A por A en A es una función. O sea, en criollo, si opero dos elementos del conjunto A, me da un elemento que también está en el conjunto A y que además es una función. ¿Y qué es lo que quiere decir que sea una función? Que ese resultado de operar esos dos elementos del conjunto A nos da una única solución. Se ve claramente que cumple dos propiedades llamadas clausura y unicidad que se desprenden de esta definición. Clausura, operar dos elementos de A, da un elemento de A. Obvio. Unicidad, el resultado de operar dos elementos de A es único. ¿Y eso es por qué? Porque dice que es función. Bien, y con esta primer definición vamos a seguir definiendo 800 cosas más. No se harten, por favor. Tengan aguante. Bien, y vamos por las 5 primeras propiedades de las operaciones binarias. La operación asterisco es asociativa. Sí y solo sí. Para todo A, B y C que pertenezcan al conjunto A, se cumple que A operado con B y luego el resultado operado con C es lo mismo que hacer A operado con el resultado de B y C. Esta propiedad obviamente se cumple en la suma y en la multiplicación de los números reales. Por ejemplo, si tengo 2 más 3 más 4, puedo hacer primero 2 más 3, 5 y luego sumarle 4 da 9. Y es lo mismo que hacer primero 3 más 4, 7 y luego sumarle el 2 y da 9. Propiedad 2. Existencia de neutro o cuando tiene neutro. Llamémosle E a ese neutro. Bueno, la operación asterisco tiene neutro si y solo si existe E, el neutro, perteneciente al conjunto, tal que para todo A perteneciente al conjunto A operado con E da lo mismo que E operado con A da lo mismo que A. Por ejemplo, si la operación asterisco fuera la suma en los números naturales, el neutro sería el 0, ¿tá? Ese E sería el 0. Por ejemplo, 5 más 0 da lo mismo que 0 más 5 y da 5. Y si esa operación fuera la multiplicación, por ejemplo, en los números reales, aquel número que multiplicado por otro da siempre ese otro es el 1, ya que un número por 1 o 1 por ese número da ese número. La tercera es la de existencia de simétrico. Supongamos que asterisco tiene como neutro E, que definimos en el anterior. Se dice que tiene simétrico si y solo si para todo A perteneciente al conjunto A va a existir un A', que es la notación que le ponemos al simétrico. Existe una prima perteneciente a A, tal que si operamos A con A', da el neutro, y si operamos A' con A, da el neutro. Por ejemplo, si tenemos 5, ¿qué número hay que sumarle a 5 para que dé 0? Sería menos 5. O sea que el simétrico de 5 es menos 5 y viceversa. El simétrico de menos 5 es 5 para la suma. Si la operación asterisco fuera una multiplicación, el simétrico, por ejemplo, de 1/3 sería 3. El simétrico de 8 sería 1/8, porque saqué el número que he multiplicado
por el anterior nos da el neutro, en este caso el neutro del producto, que sería el 1. Y para que un número multiplicado por otro dé 1, esos números deben de ser inversos. Propiedad 4. Se dice que la operación asterisco es conmutativa si y solo si para todo A y B pertenecientes al conjunto A operado con B da lo mismo que B operado con A. El orden de los sumandos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? En los números reales se cumple tanto para la suma como para la multiplicación. La propiedad 5 dice, dado A distinto de vacío y asterisco y circulito, dos operaciones binarias en A. Decimos que la operación circulito es distributiva respecto de la operación asterisco si y solo si para todo A, B y C pertenecientes al conjunto A se cumplen estas dos condiciones. Como ven, es la típica distributiva. Este con este, A operado con B. Este con este, A operado con C. Y también si el A está de este lado. Este con este, B operado con A. Este con este, C operado con A. Cuando tienen, por ejemplo, 3 por x más 5, ¿sí? Es como que el por sería circulito y el más sería la operación asterisco, y hacíamos este por este, 3 por x más 3 por 5, que es 15. Bueno, exactamente eso es la distributiva, pero obviamente expresado en forma bastante más genérica, ya que asterisco y circulito son dos operaciones que no necesariamente tienen por qué ser la multiplicación y la suma. Bien, y ya definidas estas 5 propiedades de las operaciones binarias, vamos a ver qué es una estructura y qué es una subestructura. Una estructura se representa de la siguiente manera: entre paréntesis, un conjunto, coma, una operación, o entre paréntesis, un conjunto y dos operaciones. Ese conjunto tiene que ser distinto de vacío y esas operaciones tienen que ser operaciones binarias en ese conjunto A. A eso se le denomina una estructura. Y si tenemos una estructura definida por un conjunto y una operación, y un conjunto B no vacío que está contenido en el conjunto A, y esa operación asterisco también es operación binaria en el conjunto B, decimos entonces que B asterisco, así expresado entre paréntesis, es una subestructura del conjunto A asterisco. Sería una definición similar de subestructura con dos operaciones. B asterisco circulito es subestructura de A asterisco circulito. Y dependiendo qué propiedades cumpla una estructura o no cumpla, tienen distintos nombres, como vamos a ver ahora a continuación. El grupo, anillo, cuerpo. Y de la primera estructura que vamos a hablar es la del grupo. Definimos grupo aquella estructura que cumple estas 4 condiciones. Asterisco es una operación binaria en G. Asterisco tiene que ser asociativa. Tiene que tener neutro y tiene que tener simétrico. Ejemplos de grupos: los reales con la suma. La suma de dos números reales es una operación binaria. ¿Por qué? Porque la suma de dos reales es un real y además da un único resultado. Es asociativa, y sí, la propiedad asociativa de la suma de los números reales se cumple, como bien saben, es parte de la axiomática de los números reales. Es lo mismo sumar estos dos que sumar estos dos y luego sumar el otro. Tiene neutro, y sí, el neutro de la suma de los reales es el 0. Tiene simétrico, sí, el simétrico es el opuesto. Por ejemplo, el simétrico de 8 es menos 8, el simétrico de menos 10 es más 10. Voy a definir un par de subestructuras de esta estructura que ya vimos que es grupo. Por ejemplo, los enteros con la operación suma y los naturales con la operación suma. Como los números enteros son un subconjunto de los reales y los números naturales son otro subconjunto de los reales, y la suma es una operación binaria, tanto en los enteros como en los naturales, entonces podemos afirmar que estas dos estructuras son subestructuras
de esta que está acá. Ahora, si bien esta que está acá, la de los enteros con los naturales, es grupo, ¿por qué? Porque la suma es una operación binaria, porque la asociativa se cumple en los enteros, porque tiene neutro, el neutro sería el 0, y tiene simétrico, que es el opuesto, el simétrico de menos 7 es más 7. Y bueno, ahora el problema es que esta subestructura no es grupo, porque justamente no cumple la propiedad de simétrico, ya que, por ejemplo, el simétrico de 8 sería menos 8, sin embargo no tenemos números negativos en los naturales, por lo tanto no se cumple la propiedad simétrica, por lo tanto los naturales con la suma, si bien es una subestructura de un grupo, no es grupo. Hay un tipo de grupo que se llama grupo conmutativo o abeliano, y es aquella estructura de grupo cuya operación asterisco es conmutativa. O sea que A operado con B da lo mismo que B operado con A. Los reales con la suma, los racionales con la suma, los enteros con la suma, son todos grupos abelianos. También con la operación multiplicación. Y pasemos ahora a ver qué es un anillo. ¿Y qué recorcholis un anillo? La estructura formada por el conjunto A y dos operaciones, asterisco y circulito, es un anillo si la estructura formada por el conjunto A y la operación asterisco es un grupo abeliano o grupo conmutativo, si la operación circulito es una operación binaria en A, si esa operación circulito es asociativa y si es distributiva respecto a la operación asterisco. O sea, si queremos demostrar que una estructura es un anillo, primero demostramos que es un grupo abeliano y luego agregamos estas tres más. También se define anillo sin divisores de 0 a aquel anillo que tiene a E por neutro de la operación asterisco, y para todo A y B pertenecientes al conjunto A distinto de E y B distinto de E, entonces A operado con la operación binaria circulito con B da distinto de E. Luego se define anillo conmutativo a todo anillo en donde la operación circulito es conmutativa. Y un anillo se define como anillo con unidad si además de ser anillo existe un elemento U, que le vamos a llamar U, de unidad, perteneciente al conjunto A, donde U es distinto de E era el neutro de la operación asterisco, tal que para todo A perteneciente al conjunto A operado con U es igual a A, y U operado con A es igual a A. Y ya queda muy poco para terminar con las estructuras. Y vamos viendo cómo una definición nos lleva a la otra. Vamos a definir dominio de integridad. Dominio de integridad es un anillo conmutativo con unidad y sin divisores de 0. O sea, totalmente apoyada en las definiciones de anillos que vimos hace unos instantes. Cuerpo. Una estructura con un conjunto K y dos operaciones asterisco y circulito es un cuerpo si cumple las siguientes condiciones. Vamos a tener en cuenta que E es el neutro de asterisco, U es el neutro de circulito y el simétrico del valor A respecto a la operación circulito se anota inverso de A. Bien, y se define de la siguiente manera. K asterisco circulito tiene que ser un anillo conmutativo con unidad y además se tiene que cumplir que para todo A, para todo elemento del conjunto K que sea distinto del neutro de la operación asterisco, va a existir el inverso de A, que es el simétrico, porque acá definimos que el inverso era el inverso de A, como se escribe en esta notación, representa el simétrico de A, de la propiedad simétrica. Existe el inverso A perteneciente a K, tal que operando en la operación circulito A con su inverso da el neutro de la operación circulito. Bien,
Y ahora vamos a la última definición. Vamos a definir espacio vectorial. Y al fin llegamos a la última estructura, el espacio vectorial. Y después de este vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar que una estructura es un espacio vectorial. De la misma manera que vamos a hacer esta demostración, se puede demostrar que una estructura es grupo, anillo, cuerpo, etc. Bien, vamos a ver qué es un espacio vectorial. Dado un conjunto B distinto de vacío y la operación binaria suma en ese espacio vectorial B y una estructura formada por un conjunto K, la suma y la multiplicación, un cuerpo, que puede ser en este caso el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos, y la operación binaria, este punto gordo, que opera un elemento de ese cuerpo con un elemento del conjunto B y nos da un elemento del conjunto B. Bajo esas premisas decimos que la estructura B más K por es un espacio vectorial si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. B, el conjunto B con la operación suma es un grupo conmutativo. Y para todo A y B perteneciente a K, o sea, A y B, dos elementos del cuerpo K más por. Y U y B, dos elementos del conjunto B, al que le vamos a llamar generalmente vectores. La propiedad asociativa entre dos elementos del cuerpo K y un elemento de los vectores B. A operado con BB es lo mismo que A operado con B operado con B. Vamos a aclarar que acá este punto es el punto gordo de la operación entre un elemento de K con un elemento de B. Y esta también. Sin embargo, acá es la multiplicación entre dos elementos del conjunto K. Y acá sería, sí, el resultado de ese número operado con el elemento de B. Después tenemos dos distributivas, la de un elemento del conjunto de vectores con respecto a dos de los del cuerpo K. Se hace este con este y este con este, como ustedes ya saben. Acá sería la operación punto gordo. Y U y B siendo dos vectores del conjunto B, operado con un elemento del cuerpo K, también se cumple la propiedad distributiva. Y el real 1 operado con el vector B da el vector B. Cumpliéndose todas estas condiciones, podemos afirmar que esta estructura es un espacio vectorial. Y para que les quede muy pero muy claro, vamos a hacer el ejemplo prometido. Vamos a demostrar que el conjunto de los vectores de un espacio tridimensional con el cuerpo de los reales forman un espacio vectorial. Espacios vectoriales pueden estar formados por distintos conjuntos. El conjunto B puede ser vectores de cualquier dimensión, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, como van a ver que todos esos son espacios vectoriales. Pero en particular voy a demostrar que los vectores que trabajamos en la geometría analítica en el espacio son parte de un espacio vectorial. Bien, vamos a demostrar que R3 es el conjunto de los vectores en un espacio tridimensional con la suma de vectores, con el cuerpo de los reales y la operación de multiplicación entre un real y un vector es un espacio vectorial. Definimos acá lo que es la suma de dos vectores de R3. Como muchos ya saben, y lo vimos en geometría, la suma de dos vectores es sumar sus respectivas componentes. Y multiplicar un real, un elemento de R, por un vector U, sería multiplicar cada una de las componentes por dicho real. Se dan cuenta que esto es independiente de la dimensión del vector. Si hubiese sido de R2, de Rn, o incluso las matrices se operan de la misma manera, los polinomios se operan de la misma manera. Todos ellos por eso son espacios vectoriales y se demuestran todos de la misma manera. Bueno, ahora definida cuál es la operación suma
y cuál es la operación producto entre un elemento de R y R3, pasamos a comprobar todas las propiedades que definen un espacio vectorial. Y si encontramos una que no se cumple, ya decimos que no es un espacio vectorial. Pero si todas se cumplen hasta el final, sí es. Y lo primero que teníamos que demostrar era que R3 con la operación suma de vectores es un grupo conmutativo. Y la primera propiedad de grupo era demostrar que la suma es una operación binaria. ¿Y eso qué quería decir pelado? Que la suma de dos elementos del conjunto B va a dar un elemento del conjunto B. Esta obviamente es extremadamente sencilla de comprobar, ya que si yo tengo que el vector U es x1, y1, z1, el vector B es el vector x2, y2, z2, por definición de suma, U más B es x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y como pueden observar, los vectores U y B son de R3 porque tienen tres componentes, y la suma va a ser un vector también de tres componentes, o sea, de R3. Por lo tanto, la suma es una operación binaria en R3, ya que el resultado no solamente da del conjunto, sino que además es un resultado único. Luego teníamos que demostrar que la suma era asociativa. O sea que es lo mismo sumar B1 más B2 y luego B3, que sumar primero B2 más B3 y luego sumarle B1. Y es muy sencillo, cambiemos los vectores por sus correspondientes, x1, y1, z1, más x2, y2, z2. Todo eso más el vector B3, x3, y3, z3. Procedemos primero a sumar estos dos de este lado, y de este lado primero sumamos estos dos, por definición de suma de vectores. Y acá otra vez suma de vectores. Ahora sumamos este con este y este con este. Y observamos que obtuvimos exactamente lo mismo de los dos lados, lo que verifica que la suma cumple la propiedad asociativa. Y la tercera propiedad para que una estructura sea grupo es que la suma tiene que tener neutro. Que tenga neutro quiere decir que existe un vector O, le vamos a llamar O, perteneciente a R3, tal que para todo vector B de R3, ese neutro más B es lo mismo que B más el neutro es igual a B. Y aquel vector que le podemos sumar a otro vector para que quede exactamente igual, por definición de suma, es el vector 0, 0, 0. Definido ese vector, y tomando un vector B genérico, entonces el neutro más un vector B, X y Z es igual a el vector B, X y Z más el vector 0, 0, 0. Aplicamos definición de suma en ambos y quedaría 0 más X, 0 más Y, 0 más Z, X más 0, Y más 0, Z más 0. Y por definición de neutro de la suma de los números reales, 0 más X es X, 0 más Y es Y, 0 más Z es Z. Y lo mismo de este otro lado. Por lo tanto, se comprobó que la suma del neutro más B es igual a B más el neutro es igual a B, porque obtuvimos como resultado el mismo vector B. Lo que hace que este vector sea el neutro de la suma de el conjunto R3. Y hasta ahí ya tenemos un grupo. Para que sea grupo conmutativo debe verificarse la propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa diría que para todo par de vectores de R3, B1 y B2, B1 más B2 es lo mismo que B2 más B1. Vamos a plantear, B1 le llamamos X1, Y1, Z1 como hoy. B2, X2, Y2, Z2. Y acá sería X2, Y2, Z2 más
x1 y 1 z1. Ahora aplicamos definición de suma. Sumamos y quedaría el vector x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2, ya que queda exactamente al revés, x2 más x1, y2 más y1, z2 más z1. Pero, por la propiedad conmutativa de los números reales, x1 más x2 es lo mismo que x2 más x1, y así con las demás de las componentes. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa en la suma de vectores de R3. Y hasta acá tenemos el grupo conmutativo. Ahora tenemos que agregar las otras 4 condiciones extra para terminar de probar que es un espacio vectorial. Bien, y del segundo grupo de condiciones, la primera era que si A y B son dos reales y B un vector de R3, tiene que cumplirse que A por B tiene que ser igual a A por B por B. Esta es la operación producto de un real por un vector, esta también. Este es el producto de dos reales y este es el producto de un real por un vector. La demostración es muy sencilla, basta con suplantar B por un vector de R3. X y Z, llamémosle a él. Aplicamos acá la definición de producto de un real por un vector, que es multiplicar ese real por cada una de las componentes del vector. Y acá el producto de este real A por B por este vector. Luego nuevamente aplicamos acá producto de un real por un vector. Y obtenemos esta igualdad que es fácil de ver que se cumple debido a la propiedad asociativa de los números reales, ya que al ser estos tres reales podemos asociarlo de esta manera o de esta otra. Por lo tanto, tenemos que se cumple esta condición 2,1 en el camino del espacio vectorial. Y ahora vamos a probar las dos distributivas, la de dos reales con un vector y la de dos vectores con un real. En esta tenemos dos reales sumados y un vector multiplicado al cual se le hizo la distributiva. Bueno, para demostrar que se cumple, suplantamos como hoy el vector B por un vector de R3. Multiplicamos este real A más B por cada una de las componentes. Hacemos lo mismo acá. Acá simplemente aplicamos la distributiva de los números reales. Y acá la suma de vectores por definición de suma de vectores. Y como podemos comprobar, quedó una igualdad válida por lo que se cumple esta distributiva. Ahora tenemos un real que se hace la distributiva con una suma de vectores, este por este y este por este. Le llamamos x1 y 1 z1 y x2 y 2 z2 a los vectores como ya hemos hecho hasta ahora. Acá hacemos la suma de los vectores. Acá hacemos la multiplicación del real por cada vector. Acá multiplicamos el real por cada componente del vector y acá sumamos los dos vectores. Acá simplemente, para decir que esto se cumple, hay que mencionar que por la propiedad distributiva de los números reales, cada una de estas componentes es igual a cada una de estas componentes. Y nos queda la última condición, al fin, que la unidad en el conjunto de los reales multiplicado por un vector da el mismo vector. Y esta obviamente es sumamente sencilla. Basta suplantar el vector por uno genérico de R3 y multiplicar el 1 por cada una de las componentes. Y esto se cumple por definición de unidad en el campo de los números reales, ya que 1 por x es igual a x y así los demás. Con esto quedó totalmente probado que la estructura R3 con la suma de vectores con el conjunto de los reales y la operación multiplicación de un número real por un vector tienen la estructura de espacio vectorial que definimos. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.